Gracias por la invitación, antes que nada. Muy lindo estar haciendo esto en un museo de Sarmiento, interesante. Y bueno, yo soy cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos, soy productor y diseñador de videojuegos, y después hago un montón de otras cosas, pero no voy a contar todo lo que hago. Voy a contar algunos de los proyectos que estamos haciendo, por ahí es interesante eso plantear. La verdad que las presentaciones estuvieron muy buenas, hacer un comentario sobre eso, comparto un montón de cosas, otras no tanto, pero en general la mayoría sí, y está bueno que eso suceda, está bueno estos eventos, juntarse, conversar y hacer cosas que están muy fuertes, muy bien, ahí va. Lo estaba aturdiendo el pobre señor ahí. Bueno, y así que es interesante, yo no tengo el retorno acá, ¿sabes? Entonces, y así que es muy interesante, no quería dejar de pasar los colegas que estuvieron acá presentando cosas siempre. La verdad que sí, hacemos cosas, que eso es importante, si algo que hacemos es hacer. Así que nosotros con la Fundación Argentina de Videojuegos intentamos hacer un montón de cosas y entre otras tenemos una línea de educación y una línea de formación. Dentro de eso hay muchos proyectos. Los proyectos de la Fundación se trabajan, algunos vienen desde, desde adentro de referentes de la Fundación, en algunos casos de la comunidad, que por ahí vienen y presentan proyectos. La Fundación trabaja de esa manera, con una convocatoria que tenemos de voluntariado, con las distintas líneas de interés, y en algunos casos trabajamos con varios referentes, ¿sí? En este caso en particular les quiero contar de un proyecto que estamos armando, que es un modelo pedagógico social para oficios digitales, que básicamente intenta hacer, me gustó lo del disertante anterior que dijo pensar la escuela que me gustaría ir, ¿no? Es interesante eso. Así que lo tomé. y un poco también creo que estamos en ese plan, ¿no? En tratar de definir algunas cosas. Hay 5 cuestiones o puntos que les voy a contar más o menos de qué vienen. Incluso esto es una convocatoria, que si quieren participar, por eso conté cómo se participa en la fundación, digamos, ¿no? Es abierta, ¿no? Nadie les va a cobrar una cuota, ni un socio, no son socios, nada de eso. Está bueno participar y así que si les interesa venir a debatir y a construir esa idea, está bueno y está bueno vincularnos. Bueno, por lo pronto algo que planteamos fue ideología pedagógica, ¿no? Qué difícil hablar de ideologías muchas veces. Pero bueno, nosotros tenemos una ideología pedagógica que tiene que ver con la construcción colectiva del saber, ¿sí? No porque yo esté parado acá hablando, sé todo. Esa idea de que nombraron, bueno, no nombraron muchos, ¿sí? Entonces por ahí el hecho de decir de que un docente no tiene la sabiduría completa y, o sea, como que aprendemos, construimos el saber todos. Y en ese sentido es interesante el concepto de la comunidad, ¿sí? Así que es algo que se viene trabajando hace mucho y venimos con un equipo de trabajo ya viendo que los videojuegos ya tienen esa idea de comunidad y de construcción colectiva del saber y trabajamos sobre esa. Algo que no dije, digo, el manual pedagógico social tiene la intención de ser un manual de procesos para crear entornos de aprendizaje de oficios digitales. Para que causarlo es una idea de plantear no contenidos, sino porque el acceso al conocimiento está, los contenidos están. En general es saber cómo impartirlos, si se quiere, ¿no? Entonces en ese punto lo que intentamos hacer es crear ese manual o una idea sobre los procesos que deberían suceder, ¿sí? Y cuando hablamos de oficios digitales estamos hablando de, por ahí, o claramente educación no formal, ¿no? O sea, cuestiones que hoy por ahí son interesantes para paliar la crisis educativa. Cuando digo crisis educativa estoy hablando de todo, de la estructura de la crisis educativa y de la plata que no hay en la educación, que debería haber. Y cuando digo plata estoy hablando de inversión, ¿no? Que no hay. Entonces, bueno, sí, hay muy poquita, para no ser tan excesivo. Pero la realidad es que, y ahí sí, bueno, sigo con el tema de la ideología pedagógica, de vuelta se plantea esa idea de construcción colectiva del saber. Otra cosa que estamos planteando es los contenidos y dinámicas, ¿sí? Aquí estuvo presentando Beatriz Danzó, que es una de nuestras referentes en la línea de formación y de educación. Y la nombro porque ella justamente nombró algo que vamos a usar mucho, porque esto es una construcción de varias cosas, no es que vamos a inventar la rueda de cero, sino cosas que ya viene uno trabajando y les va dando un marco, ¿no? Y en ese caso ella habló de fichas de evaluación pedagógica. Bueno, cuando hablamos de edutainment o la idea de los videojuegos en espacios de aprendizaje, siempre es interesante. Nosotros con la Fundación venimos hace rato a un desaprendizaje de los videojuegos educativos y creemos que todos los videojuegos tienen componente pedagógico. Entonces lo que hacemos es, en vez de tratar de enseñarle, como bien decía Alejandro Tortolini, a todos los docentes que hagan videojuegos, no saben lo difícil que es hacer videojuegos, lo que no hicieron. Es muy difícil hacer videojuegos. Y la realidad es que les enseñamos a evaluar videojuegos. O sea,
se arma una ficha con la idea, no es enseñarles pedagogía a los docentes ya lo saben, es que usen esa pedagogía para evaluar videojuegos y armen una didáctica de clase a partir de los videojuegos. Entonces, ¿todos los videojuegos tienen componente pedagógico? Sí, claro. Depende cómo los instrumentes. La palabra clave tiene que ver con la instrumentación. Bueno, sobre eso hay que trabajar. Trabajamos en la idea de empleo y autogestión. ¿Cuál es la idea esa? Y la idea es que si vamos a enseñar oficios digitales, que la idea es que sean oficios digitales en muchos casos derivados de los videojuegos, ¿no? Cuando uno descompila el videojuego tiene de todo. No sé, para nombrar algo raro, un actor de voz o una actriz de voz que hace la voz de un personaje, que, para no decir programación, diseño, ya son las básicas conocidas. Y la idea del empleo y la autogestión tiene que ver con esta idea de que trabajar en una empresa o ser autogestivo en un proyecto, ¿sí? O esta idea de emprendedorismo, nos gusta más llamarlo autogestión, ¿no? Porque a veces uno hace un proyecto pero no quiere tener una empresa. No sé si soy claro, ¿sí? Por otro lado, la idea del seguimiento y la evaluación, en este caso también creo que alguien habló de la evaluación. Bueno, nosotros trabajamos con esta idea de evaluación continua por vínculos, ¿sí? O sea, proceso de aprendizaje, se habló de inteligencias múltiples, ¿sí? Competencias, lo nombraron todos, ¿sí? No voy a de vuelta a andar sobre ese tema. Por otro lado, estamos trabajando, y por último, es la convocatoria de las admisiones. Bueno, cómo trabajar con eso que es muy específico y siempre lo que pasa es el problema de la nivelación, ¿no? Más cuando estamos en educación no formal, donde justamente el requerimiento de la admisión debería ser inclusivo y ahí empieza a ser complejo el tema. Bueno, eso es bastante delicado e incluso estamos juntando ideas para ver cómo resolverlo o qué proponer dentro del proceso. Claramente es tiempo, mucho más tiempo del que por ahí uno se imagina, pero hay que dedicarle mucho tiempo a esa entrada, a esa admisión de este sujeto de aprendizaje, ¿sí? Que viene, que entra y que, bueno, hay que dedicarle mucho tiempo en qué es lo que sabe, cómo se puede vincular, digo, habilidades blandas, bueno. Paso cosas muy por arriba para no profundizar y ser rápido. De vuelta, esto es un poco un punteo que estamos haciendo de este modelo. Hay un inicio de manual y un inicio de presentación. Este modelo lo va a poder usar el Estado si quiere, un privado si quiere, un tercer sector. O sea, siempre va a tener que haber una organización que lo plantee, ¿sí? Y la idea es trabajar desde la fundación para colaborar en esa implementación, ¿sí? Ese es un proyecto que estamos haciendo y el otro, que los voy a invitar a que después lo vean, estamos ahí también proponiendo ahí en el stand con la fundación y es una aplicación donde es interesante ver el tema de los jóvenes, cómo aprenden. Los jóvenes, recién vengo de una presentación del CINCA, que es el Sistema de Información de Cultura, Nacional de Cultura, que se hizo un informe sobre jóvenes, qué consumen los jóvenes, ¿no? Hablando de cultura. Y es interesante y cómo lo consumen, y se hizo un informe. Es interesante eso, después si quieren lo pueden buscar. Y algo que decía ahí, y les digo acá también, es hay que entender que el consumidor ya hace rato que es un consumidor que no es pasivo, digamos. Se crean, son creadores, yo los nuevos creadores, no consumidores. No sé, uno habla con un chico, una chica de 9 años hoy y está todo el tiempo creando cosas, sino crea sus mundos, sus cosas y las quiere materializar y los quiere digitalizar y después de vuelta los va a materializar y es toda una constancia de cosas que suceden que hablar de consumidores es como... Nada, parece que estamos... Son creadores, ¿creadores de qué? Y de propiedades intelectuales, creadores de la mente. Digo, ahí también me viene el concepto transmedia en la cabeza, digo, ¿no? Siempre me pregunto hacia dónde vamos, y vamos a vivir una experiencia. Ahora, el formato, recién hablamos con alguien afuera, el formato no me importa. Lo que importa es el contenido y la experiencia que vamos a vivir. Bueno, creo que desde ese lado también tengo que pensar en la educación o el aprendizaje más que nada, ¿no? El aprendizaje pensado desde el lado de la creación también, digo, cómo se vincula todo eso, ¿no? Que es interesante. Y bueno, y en ese caso hicimos una aplicación que se llama MetaMonster, que es para hacer videojuegos con realidad aumentada. Como entendemos que los chicos quieren crear y hacer, no hicimos un videojuego, hicimos una aplicación para hacer videojuegos. Y así que nada, después ahí los invito para que vengan, es interesante, se puede... La idea es colorear un poco, trabajar con la creación de personajes, con la creación de una propiedad intelectual e incluso también tiene un sentido pedagógico porque se puede complementar y armar una clase con eso, es interesante. Y voy a cerrar con una cosa interesantísima, así que la nombré recién a Beatriz, no quiero dejar de nombrar a mi madrina pedagógica, que es Graciela Snaola, y traje esto acá. Yo no uso muchas cosas impresas, pero esto lo imprimí, porque me pareció tan importante. Esto es un artículo que hizo Graciela Snaola en el año 2009, ¿no? 2009, para, creo que Salamanca, ¿no? Para la Universidad de Salamanca. Bueno, y acá es interesante, ella en el año 2009 todavía no hablaba con desarrolladores. Yo la conocí a Graciela en el 2011, ¿sí?
Y ella habla de los componentes, que en la presentación de Beatriz estaban los componentes que definen a los videojuegos como objetos culturales educativos, ¿no? Y hay una sola cosita que les quiero leer de acá, ¿sí? Esto lo pueden googlear y lo pueden encontrar. Les voy a leer el nombre. Esto se llama Videojuegos Teaching Tech. Dice, pedagogos de la convergencia global, la docilización del pensamiento a través del microdiscurso cultural y la convergencia tecnológica. Les puedo asegurar que el nombre hace honor a todo lo que hay acá adentro, ¿sí? Que no son muchas páginas, así que es interesante leerlo. Maravilloso. 2009, quiero de vuelta a remarcar. Y ella habla en un momento, dice, los videojuegos provocan la ilusión de autoría. En la percepción narrativa y lo literario surge en la medida en que la narración sugiere un segundo sentido o metáfora. Así el videojuego, algunos de los subgéneros, deja de ser pura lúdica y va más allá de lo propiamente literario. ¿Por qué quiero nombrar? Ella habla de ilusión de autoría. Y digo, no hablaba con desarrolladores. Y esto es muy interesante porque los videojuegos proponen eso. ¿Qué proponen? Y que el consumidor sea un activo. Entonces, si ese es el análisis que venimos haciendo, bueno, hay que entender que el videojuego está en la génesis de esa situación, que lo que hace es interpelar. Y cuando uno desarrolla videojuegos no es lineal, uno tiene una preproducción, que es el diseño de la experiencia, que quiere lograr ese game feel, esa idea, ese sentimiento, esa experiencia, y eso es no lineal. ¿Y saben quién ayuda a eso? Y el usuario, el jugador, porque se testea, por eso es tan importante el testeo de videojuegos. Bueno, en ese momento hay una ilusión de autoría. Qué mejor definido que Graciela en el 2009. Así que gracias, Graciela, porque todo esto lo creamos un poco en base a nada, las cosas que ella escribió en el 2009. La verdad que yo sigo todavía atónito con eso. Les agradezco.